Muy buenas noches, audiencia, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En este video trataremos sobre la información genética, más específicamente sobre la replicación o duplicación del ADN y la transcripción del mismo, detallando la cronología de los hechos de una manera profunda y muy didáctica, para que cualquier persona que vea este video lo pueda comprender o elevar sus conocimientos sobre este tema, o quizás recuperar conceptos olvidados. Sin más preámbulos, nos metemos en lo que nos compete. En esta primera diapositiva eh, trata de marcar la separación de las dos hebras y el accionar de cada una de las proteínas implicadas en la duplicación del mismo. Como les dije al comienzo, vamos a seguir una cronología, es decir, que el primer paso, ¿sí?, del complejo que va a formar parte de todo este mecanismo del replisoma, ¿sí?, y las enzimas que lo van a ayudar, es el de el reconocimiento, ¿sí?, del sitio de origen de la duplicación. Entonces, se va a formar un complejo, el complejo Origin Recognition Complex, y que es un complejo de 6 subunidades proteicas, y posteriormente, ¿sí?, se le va a agregar el complejo Maintenance Complex Microchromosome o microchromosome, ¿sí?, o minus chromosome. ¿Qué significa esto? Que primero va a aparecer un complejo el cual va a reconocer este sitio, el sitio de origen, y como acá lo resalto, que son secuencias ricas en adenina y timina, ¿sí?, o Aníbal Troilo, para recordar una pequeña mnemotecnia. Y posteriormente, para mantener este sitio de origen, va a aparecer un complejo de mantenimiento. ¿Bien? Bueno, en este momento se va a formar la horquilla de replicación, que va a ser esta Y, ¿sí? La doble hélice se separa, ¿sí?, a través de la helicasa, ¿sí?, que es la que me va a romper los enlaces puente de hidrógeno entre las dos hebras, ¿sí? Pero no sin antes haber actuado la topoisomerasa, tratando de disminuir la tensión superficial que se produce generalmente en las células eucariotas por el superenrollamiento. Al ser una molécula muy larga, que no sucede lo mismo en procariotas, sufre aumentos de las tensiones superficiales dentro de la molécula. Entonces la topoisomerasa hace un pequeño corte, se queda, y para que pueda abordar la helicasa. Bien, una vez que sucede esto, aparecen proteínas, ¿sí?, que son, dependiendo si es una célula eucariota o si es una célula procariota, se van a llamar SSB o Single Strand Binding, o proteína de replicación A, Replication Protein A, PRA o SSB. Las SSB son las proteínas que van a evitar que esta hebra con esta otra se vuelvan a unir. Y es muy curioso porque están por fuera de la hebra a lo largo de toda la cadena, ¿sí?, y no interfieren en el proceso de duplicación. ¿Bien? Bueno, acá podemos apreciar la mayoría de todos los elementos que van a formar parte, ¿sí?, pero voy a ir diapo por diapo explicando qué sucede en cada una de ellas. Por supuesto que aparece una horquilla de replicación que va a formar parte de una burbuja o un bubón,
¿sí? De replicación. Aproximadamente cerca de unos 30.000 a 50.000 burbujas de replicación aparecen en las células eucariotas. Bien, y en mitocondrias, en virus y en bacterias, los sitios de origen suele ser uno solo. En esta segunda diapo, ¿sí? Acá vamos a ver los mismos elementos, ¿sí? Tenemos la horquilla, el ADN, ¿sí? La topoisomerasa, la helicasa y las SSB, como les dije recién. ¿Bien? Y por aquí abajo vamos a ver lo que sería la burbuja. Si este esquema o representación gráfica que yo encontré en la internet tiene esta proteína SSB, de esto se trata de una célula procariota. ¿Bien? Y acá vamos a explicar que existe una cadena líder, una cadena que va a ser continua, y vamos a tener una cadena retrasada, ¿sí? O una retardada, o adelantada, la otra. Es decir, ¿por qué vamos a tener una adelantada? Fíjense el sentido de cada una de las enzimas. Una va hacia mi derecha y la otra va en sentido contrario. Las características de la replicación, es decir, el patrimonio genético de la célula, cuando va a dividirse, ¿sí? Se dice que el ADN es semiconservador, la replicación o duplicación, que son lo mismo. Es decir, cuando se divide, aparece esta horquilla de replicación, yo voy a tener una cadena madre que se va a sintetizar a partir, o molde, se va a sintetizar una hija, y siempre voy a tener en ambas células una cadena madre junto con su hija. Bien, por eso es semiconservadora. Y antiparalelas o en antisentidos las reproducciones, la síntesis, van a ser porque una va hacia, van a ir desde, en lectura, desde 3' hasta 5'. Si esto es 3', acá es 5' en las cadenas moldes. O sea que si esto es 5', esto va a ser 3'. Es decir que por eso se habla del sentido de la síntesis, ¿no? Esa es una característica que presentan las ARN polimerasas y las ADN polimerasas, de ir leyendo la cadena de 3' a 5' y hacer la síntesis de la misma, de la nueva hebra, en sentido 5', 3', haciendo la unión respectiva de los diferentes nucleótidos, ¿sí? Es decir, las uniones fosfodiéster. Bien, acá podemos apreciar lo que voy a explicar a continuación, es decir, cómo se sucede la duplicación del mismo, ¿sí? Bien, como dije, ¿sí? La ADN polimerasa en procariotas se las clasifica en 1, 2 y 3, y las eucariotas alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Esto ya lo había mencionado, ¿sí? Pero esto es muy importante para la comprensión, ¿sí? Del accionar de algunos fármacos. Bien, este es una representación esquemática tomada del libro blanco, ¿sí? Que es más fidedigna o más real, si se quiere. Bien, acá hablamos, si recuerdan, las SSB. Esta sí es una Replication Protein A. Estas son células eucariota. Esta es una célula eucariota en duplicación de ADN. Bien, algo que no les comenté hace un rato, ¿sí? Pero quiero mencionarlo ahora. Tanto la topoisomerasa como la helicasa en el ciclo celular se unen en la fase G1.
¿sí? Pero no son activadas, la helicasa fundamentalmente no va a ser activada hasta que no entra en fase S la célula, ¿bien? A través de unas proteinquinasas, ¿sí? Y en ese momento va a comenzar obviamente la duplicación del ADN, que es lo que me parece importante, o el próximo paso que deberíamos de explicar sería la duplicación o la síntesis de las nuevas cadenas hijas sobre la molde. Bueno, aquí tenemos, si me siguen con el cursor, es de un color más oscuro, empezó en 5', ¿sí? Y terminó en 3'. Es decir, que el sentido de la síntesis es hacia mi izquierda, este complejo de elongación, pero comienza aquí, lo vamos a arrancar desde este lado en el sentido opuesto, que sería ir desde 3', ¿sí? Hacia 5'. Bien, estas ADN polimerasas, ¿sí? Tanto esta y como esta, ¿sí? O esta, necesitan, ¿sí? De una cadena molde, y también ella particularmente, la ADN polimerasa delta, necesita sí o sí de un pequeño cebador. Bien, en la cadena adelantada el cebador se corresponde a uno solo, seguido de una secuencia de nucleótidos, de desoxirribonucleótidos de 20. Bien, o sea, repito, en primer lugar, para la acción de las ADN polimerasa, ¿sí? Este complejo primasa polimerasa alfa es lo primero que va a aparecer, se va a unir a la cadena molde, ¿sí? Tanto en este como en esta, y van a sintetizar un primer, pero que la subunidad primasa, ARN primasa, va a sintetizar el cebador. Luego, esta polimerasa alfa lo que va a hacer, va a sintetizar una secuencia de desoxirribonucleótidos, como dije, e inmediatamente después de llegar a los 20 desoxirribonucleótidos, se le va a adjuntar el factor de replicación C, o replication factor C, y lo que va a hacer, va a provocar el desprendimiento de esta enzima para que posteriormente se le agregue esta proteína, que es el antígeno nuclear de células proliferativas, y va a facilitar esta proteína el adjunte de la ADN polimerasa delta. La ADN polimerasa delta es la encargada de elongar la cadena. Si recuerdan, dijimos que esta sintetizaba un cebador de ARN, y luego esta subunidad sintetizaba 20 nucleótidos de ADN. La elongación de ello se sucede por la polimerasa delta, esta y esta, que ya aclaramos de dónde a dónde comienza su síntesis. Bien, bueno, pero también puede ser que en algunas especies no sea la polimerasa delta, sino que sea la polimerasa epsilon, ¿bien? La que elongue la cadena. Si lo van a poder apreciar, acá lo podemos ver a la polimerasa epsilon, ¿sí? Bien, entonces, una vez que estamos hablando de la cadena adelantada, ¿sí? La adelantada, esto sucede una sola vez. En cambio, en la cadena retrasada, es retrasada porque lo hace mucho más lento el proceso, y porque hace fragmentos cortos, ¿sí? Que llegan a tener 200 nucleótidos, los mismos, ¿sí? Y se llaman fragmentos de Okazaki. Se hace exactamente lo mismo. La primasa sintetiza el ARN cebador de 10 nucleótidos, de 10 ribonucleótidos,
y la polimerasa alfa los desoxi 20 desoxirribonucleótidos e inmediatamente después sucede la adjuntación del RFC y el pSNA para que esta proteína pueda actuar y elongar la cadena. Bien, una vez que hace los 200 nucleótidos, se interrumpe la elongación en la cadena retardada, ¿sí? Y vuelve otra vez el mismo proceso a actuar. Esta misma enzima, las demás, y así sucesivamente. En la otra, no. Esto sucede una vez y en una sola dirección, perdón, y de manera continua. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede después de todo esto? Es interesante, por eso es cadena retardada. Existen segmentos, ¿sí? Espacios que van a tener que ser unidos. Bien, entonces a través de una endorribonucleasa, los fragmentos de Okazaki van a sufrir el corte del primer con los 20, o sea, los 30 nucleótidos del primero el cebador con el ADN de esos 20 nucleótidos se van a escindir y posteriormente una enzima ligasa los va a unir a todos. Esta cadena va a tener pérdida de información, ¿sí? Y esta misma va a ser protegida o cuidada o reparada por las enzimas telomerasas, ¿sí? Que van a evitar la pérdida del material genético y van a sintetizar entre las uniones material no codificante, ¿sí? Para evitar pérdida de ADN. Bien, bueno, ahora, ¿cómo yo puedo identificar cuál es la síntesis de la cadena adelantada de la retrasada? Muy bien, se plantea un modelo que para que todo esto, es decir, en la cadena retardada pudiera accionar todo el complejo, se presente al replisoma, se dice que tiene que presentarse en forma de bucle para que pueda lograr el objetivo. Entonces, cuando vemos un bucle, podemos ver que estamos hablando de la cadena retardada. ¿Bien? Bueno, también se la puede llamar cadena líder y la otra cadena no líder. Bien, con esto hemos terminado lo que sería la duplicación, ¿sí? Del ADN. En cuanto a la transcripción, ¿sí? Podemos decir un par de palabras que es la síntesis de una molécula de ARN a partir de la de una de ADN es asimétrica, ¿sí? Y es muy similar los procesos a la síntesis de ADN. ¿Bien? ¿Por qué es asimétrica? Ahora veremos por qué es similar, pero ¿por qué es asimétrica? Porque va a utilizar una de las cadenas de ADN como molde, pero va a ser la que sea no codificante o antisentido, ¿sí? Para que la copia, ¿sí? La transcripción en el ARN del código genético sea exactamente igual a la otra cadena que no se tocó, que no se duplicó. ¿Bien? Entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente diapo. Aquí tenemos lo que sería una representación esquemática, ¿no? De la replicación del ARN. Bien, en procariotas es distinto de la síntesis de las eucariotas. La ARN polimerasa, ¿sí? Está formada por 5 subunidades proteicas diferentes, ¿sí? Esta sería la ARN polimerasa. ¿Bien? ¿Y cuáles serían? Serían 2 alfa, es decir, alfa y alfa prima,
beta y beta prima y sigma. Bien, tienen una peculiaridad las ARN polimerasa que claramente van a funcionar sobre una cadena molde, ¿sí? Y van a hacer lo mismo que la ADN polimerasa, como lo dije anteriormente. Van a leer en sentido 3' a 5' y van a sintetizar, ¿sí? Van a unir, van a hacer enlaces fosfodiéster, es decir, en el oxidilio 3 con el grupo 5, la posición 3 con el posición 5 de los fosfatos para hacer el enlace fosfodiéster, ¿bien? Entre los ribonucleótidos. Pero esta ARN polimerasa no va a funcionar hasta tanto no se encuentren todos los ribonucleótidos trifosfatados y estén presentes. No antes, no comienza antes. Bien, ¿qué sucede? Aparece un lugar, ¿sí?, de replicación del mismo. Este lugar está señalado por unas secuencias de ADN, ¿sí?, que le van a indicar a la ARN polimerasa en procariotas, repito, aquí tienen que comenzar la síntesis, o a partir de aquí se forma la horquilla esta de replicación. Por supuesto que va a utilizar una de las cadenas, ¿sí?, que es la no codificante, ¿sí? Acá dice que está el hilo codificante, que es este, y esta va a ser la hebra no codificante. Pero la no codificante es complemento de la codificante en el ADN, o sea que el complemento que se va a sintetizar en un ARN mensajero va a ser igual a este, salvando las diferencias, por supuesto, que hay entre un ADN y un ARN, es decir, timina y uracilo. ¿Bien? Bueno, también tenemos que mencionar que estos promotores, ¿sí?, están antes de este sitio de duplicación, ¿bien? Y se encuentran en diferentes lugares, que también es importante mencionarlo, es decir, la nomenclatura para identificarlos sería -10 y -35. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que si yo tengo en un sentido el nucleótido, perdón, la caja promotora, es decir, las iniciadoras, se encuentran a 10 nucleótidos, ¿sí?, cerca en dirección a 5', estamos hablando que esto es corriente arriba. O sea, que estaría 10 nucleótidos, el negativo me indica que va hacia el 5'. Y si yo pusiera más 10', esto sería que va corriente arriba, perdón, abajo, pero sería 10 nucleótidos. Estaría yendo hacia 3'. ¿Bien? Y en este caso, los módulos, ¿sí?, o cajas de iniciación están situados en la procariota en -10 y -35, ¿sí?, del lugar de la replicación, de la iniciación. ¿Bien? Bueno, aquí podemos apreciar lo que sucede en algo que no mencioné en la diapositiva anterior, es que la ARN polimerasa es la que hace todo en una procariota, ¿sí? Tenemos las dos subunidades alfa son las que catalizan la síntesis formando enlaces fosfodiéster en sentido 5', 3'. Y las beta' se unen a la enzima, se unen al ADN. Y la sigma, que es esta que yo, esto lo encontré en internet, ¿sí?, y me pareció bastante interesante, porque está unida, es una porción, es una subunidad de toda la molécula de la ARN polimerasa. Pero ella es la primera que actúa, ¿sí? Ella es la que va a reconocer las cajas, las Tata Privno, ¿sí?, o caja iniciadora,
PRIBNOW se llama en procariotas, en las eucariotas se llama Hartness-Goldberg. Bien, estas le van a indicar, o sea, le va a decir, esta es su unidad, acá tenés que unirte y comenzar a hacer la síntesis. Bien, la síntesis de quién? De la ARN, por supuesto, ¿no? Bueno, como dijimos, acá estaban marcadas, en -35 tenemos otra caja que no tiene un epónimo, pero esta es la secuencia, ¿sí?, de nucleótidos, de desoxirribonucleótidos en el ADN. Fíjense que esto que está en naranja es toda la molécula ya desdoblada, ¿sí? No está en forma de hélice, sino son las dos hebras en paralela. Esa es la representación de la misma. Obviamente, esta ARN polimerasa tiene la peculiaridad de hacer, o sea, desenrolla la molécula, ¿sí?, y la puede volver a unir. Es decir, que ella comienza la transcripción y ella lo finaliza. En un segundo paso estaría la formación del complejo promotor cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque no está ninguna de las dos, ¿sí?, cadenas están separadas, todavía no. En un tercer momento existe la formación del complejo abierto, es decir, que se formó la horquilla, ¿sí? Bueno, es decir, se separaron y una de ellas va a ser la cadena molde para el ARN. Esto, ¿sí?, forma un poco más de una vuelta y media, ¿sí?, del ADN. Como ustedes saben, una vuelta de ADN corresponde a 10 pares de bases. Acá dice un poco más de una vuelta y media, es decir, una vuelta y media serían 15 pares, un poquito más, 17 aproximadamente es lo que sería, lo que correspondería a este segmento, ¿sí?, donde va a comenzar toda la síntesis del ARN mensajero, ¿sí? En las procariotas, ¿sí?, una vez que se va sintetizando el ARN mensajero, inmediatamente después de inmediato empieza la síntesis proteica. Distinto en las eucariotas, que las mismas necesitan los ARN mensajeros, es decir, cuando son sintetizados necesitan pasar por un proceso, porque aparece el ARN mensajero primario o precursor primario y después se va a terminar transformando a través de un agregado del capuchón, de la cola poli A y el splicing. Lo van a madurar cuando van a eliminar los intrones de los extrones para formar el ARN mensajero maduro que pueda ser expulsado o liberado hacia el citoplasma, donde va a ser la síntesis proteica. Bien, esto vendrían a ser las primeras partes de la síntesis del ARN mensajero en la procariota. Aquí continuamos y acá es una de las diferencias con las eucariotas. ¿Qué sería? En este caso se va a unir el primer nucleótido, ¿sí?, va a ser una base púrica trifosfatada, ¿sí? Esta se va a unir acá, pero no va a perder los 3 enlaces fosfato. Esto nos va a dar la pauta a nosotros de que este es el extremo 5', ¿sí?, o iniciador, ¿sí?, o donde se comenzó a sintetizar el ARN mensajero. Bien, una vez que hace el agregado de 10 pares de bases, esto no es correcto, son 10 pares de bases, ¿sí?, inmediatamente después la subunidad sigma, acá la van a ver, se desprende de la molécula. ¿Para qué? Para que esta ARN polimerasa pueda continuar la síntesis. Fíjense que acá está dentro del promotor, acá está en la terminación del promotor, y una vez que se liberó y sintetizó gracias al promotor esa secuencia de nucleótidos, vendrían a ser ribonucleótidos, se libera la subunidad sigma y comienza
la elongación de la cadena ARN mensajera primaria, ¿sí? Perdón, ARN mensajero en procariotas. ¿Bien? Eh, y ustedes se preguntarán, ¿hasta dónde va a llegar la síntesis del ARN mensajero? Bueno, muy sencillo. Es tan ordenada y está todo escrito ya, está todo en el código genético. En 17 pares de bases, antes de terminar la síntesis del ARN mensajero, ya sabe la célula que tiene una secuencia, si mal no recuerdo, creo que es A, A, U, A, que es de terminación, para poder cerrar y finalizar, ¿bien? Lo que sería la síntesis del ARN mensajero. ¿Bien? Bien, acá, como lo había mencionado en la anterior, ¿sí? Eh, bueno, la subunidad, perdón, la ARN polimerasa se desprende de la subunidad sigma, ¿sí? Para que pueda actuar otra parte, ¿sí? En la elongación de la misma. ¿Bien? Y el final de la síntesis está marcada por secuencias ricas en guanosina y citosina. Esto es importante, ¿sí? Porque en la existe, ¿sí? Lugares. Esta imagen, que yo la descargo de internet, me pareció interesante porque el plegamiento que hace sobre sí mismo, ¿sí? Y una especie de horquilla del ADN mensajero es lo que nos da la pauta a nosotros, perdón, a la enzima ARN polimerasa, le dice hasta acá llegamos. ¿Está bien? Entonces, tenemos las secuencias de nucleótidos que le van a indicar dónde tiene que dejar de sintetizar y le van a hacer un nudo para que esta enzima no siga con su función. ¿Bien? Es decir, que van a existir trozos de un segmento de ADN autocomplementarios, se van a plegar sobre sí mismo, ¿sí? Para detener el avance de la misma. ¿Sí? Bueno, y por último, también existe una proteína, que es la proteína Rho, que es la que va a generar la liberación de la molécula de ARN del complejo de síntesis. Esto es la transcripción en eucariotas. Ahora nos metemos de lleno sobre este tema. Esto puede ser una pregunta de examen, de hecho es una pregunta de examen, ¿sí? Existen 4 ARNs polimerasas, ¿sí? Esos son los sitios donde se encuentran, ¿sí? Y cuáles son la función de cada una de ellas. ¿Bien? La polimerasa 1, los ribosomales. La 2 sintetiza el precursor del mensajero. Recuerden que estamos en transcripción de eucariotas. Cerramos lo que fue procariotas. Esta es la más importante. ¿Y dónde se encuentra? En el núcleo plasma. Pero también sintetiza los ARN ribonucleares pequeños, ¿sí? Y largos, pero los no codificantes. Y la 3 hace transferencia ribosomal y los pequeños estos. Una cuarta ARN polimerasa, ¿sí? Que es la mitocondrial. ¿Bien? Ella sintetiza ADN mitocondrial. ¿Sí? Bien, ahora vamos a explicar las diferencias. Que en las diapos que vienen o que se continúan, hice un dibujo un poquito mejor de lo que sería como los factores de transcripción o transcription factory van a actuar sobre la transcripción del ARN mensajero primario, ¿sí? Ya acá tenemos una diferencia. En la procariota todo lo hacía la ARN polimerasa con sus subunidades, que eran 5. En cambio, en la eucariota necesita de proteínas que van a ayudarle a la ARN polimerasa a sintetizar la molécula principal. ¿Bien? Estos son el factor 1, 2 y el 3. Todos ellos
van a actuar dependiendo de la ARN polimerasa que corresponda. Es decir, si actúa la ARN polimerasa 1, el factor de transcripción va a ser el 1. Si la ARN polimerasa es la 2, el factor de transcripción es la 2. Y si la ARN polimerasa es la 3, bien, entonces va a actuar el factor de transcripción 3. Todos ellos se unen a través de la Tata Binding Protein, ¿sí?, a la caja Tata. Es decir, la caja de iniciación que dijimos que en eucariotas el epónimo que llevaba es de Hartnett-Hallberg. Ahora, en la próxima diapo lo vamos a detallar, ¿sí? Es importante también conocer que existen zonas del ARN que son muy importantes y que van a tener, ¿sí?, va a depender de si el ADN está metilado o las histonas acetiladas. Es decir, a mayor metilación yo tengo menor probabilidad de transcripción de ARN, ¿sí? Porque acá tenemos el ADN muy compacto, ¿sí? O sea, no hay espacios para que las enzimas puedan actuar. Y cuando las histonas son acetiladas, esto provoca la relajación de la cromatina generando espacios, ¿sí? Es decir, si ustedes recuerdan en el capítulo de ácidos nucleicos, existen surcos en la molécula de ADN. En esos surcos, ¿sí?, se adjuntaban las proteínas histonas, ¿sí?, que, digo, esto le daba cierto tipo de estabilidad a la molécula, ¿sí?, y le permitía obviamente tener una parte apolar hacia el centro y una polar hacia afuera. Bien, entonces, cuando yo genero estos cambios, en realidad la célula hace la acetilación de las histonas, provoca la relajación de la cromatina, es decir, que las histonas vendrían a facilitarles, ¿sí?, los surcos y pudiendo actuar al complejo de transcripción. ¿Cuál es el complejo? El siguiente, ¿sí? A ver si es esta. No, es la próxima diapo. Acá lo que traté de expresar es que la ARN polimerasa 2, como dije, es la que va a ser el precursor del ARN mensajero largo, es un ARN más largo que va a ser escindido, va a sufrir el proceso del splicing, va a sufrir cambios, entre ellos va a ser el agregado del capuchón de la cola poli A. Son muy importantes estos pasos, ¿sí?, y el splicing para poder madurarlo y sacarlo por los poros, hacer la síntesis proteica. Pero ¿por qué son importantes estos tres pasos? Porque cuando ustedes vean, ¿sí?, lo que va a ser la síntesis o la duplicación del material genético en una transcriptasa reversa, ¿sí?, en un virus transcriptasa reversa, en una bacteria, van a ver lo interesante de estos patógenos, cómo eluden, ¿sí?, al sistema inmunitario a través de esto, ¿sí? Esto lo vamos a dejar ahí, ¿sí?, y verlo en otro video. Lo prometo hacer y subírselos. En el siguiente diapositiva, acá hablamos de la síntesis del ARN precursor del mensajero, ¿sí? Eso no olvidar, estamos siempre en células eucariotas. Y aquí tenemos la gran diferencia, o lo que tanto les quería mostrar, de que los factores de transcripción, en este caso es el 2, ¿sí?, 2D específicamente, que está formado por la Tata Binding Protein, ¿sí?, que es quien le va a dar es decir, va a reconocer esta caja, porque es la proteína de unión a la caja Tata, y por supuesto estas son todas subunidades proteicas unidas sobre lo mismo. Cuando están las dos, se llaman factores de transcripciones 2D. Estas subunidades tienen cada una de ellas una función. Y cuando se les une la ARN polimerasa 2, forman el complejo de iniciación de la transcripción en eucariotas.
Pero ¿qué sucede? Estos le van a indicar dónde a la ARN polimerasa porque no tiene la capacidad de ir directamente a hacer la síntesis, ¿bien? Del ARN precursor. Entonces, una vez que se encuentran ellos, se agrega la polimerasa para que pueda comenzar a partir de acá la síntesis del ARN. Pero lo van a hacer cuando estos, el Transcription Factory 2D, se desligue de la ARN polimerasa a través de esta proteína quinasa, que está mal escrito ahí, puse quilasa, es quinasa, es el factor de transcripción 2H. Él va a desenrollar, ¿sí?, la cadena y se va a liberar, porque va a romper la unión entre este complejo con este para poder hacer la síntesis y la elongación de la cadena del ARN mensajero. Bien, como segundo paso, ¿sí?, vamos a tener el agregado, ¿sí?, de los 10 nucleótidos, ¿sí? Una vez que esto suceda, ¿sí?, extremo 5, lo primero que va a suceder con el ARN mensajero va a ser el agregado, ¿sí?, de una base púrica trifosfatada, que puede ser GTP o ATP, ¿sí? Estas no van a perder los 3 fosfatos, ¿sí? En posición 7 del nitrógeno 7 van a ser metiladas y esta, ¿sí?, se va a transformar en lo que es el 7-metilguanosina trifosfato. Ese es el casquete que le confiere a esta molécula la va a exceptuar de la acción de todas las ribonucleasas de la célula, para que no sea degradado este ARN mensajero. Y eso tienen que tenerlo muy en claro, porque eso es uno de los mecanismos que utilizan los virus, ¿sí?, para evitar ser degradados por el sistema inmune o por las enzimas dentro de la célula. Bien, y en su cola, en el extremo 3', ¿sí?, como segundo, tercero o cuarto paso, si se quiere, va a agregarse la cola de poli A. ¿Qué sería? Va a agregar cerca de 100 a 200 nucleótidos de adenosina, ¿sí?, indicándole que esta es la terminación del ARN mensajero precursor, además de darle, en este caso, esta molécula le va a dar estabilidad, ¿sí?, además de evitarle la degradación desde ese lugar al ARN mensajero. ¿Bien? Por supuesto, existen otros tipos, ¿sí?, de proteínas que van a regular, ¿sí?, lo que va a ser la transcripción del ARN en eucariotas. Estas proteínas reguladoras se dividen en dos, en activadoras o represoras, ¿sí? Las activadoras también se les llama enhancers, ¿sí?, o represores o bloqueadores también, ¿sí? ¿Qué son? Son proteínas que se van a unir a diferentes zonas del ADN para activar la síntesis o bloquearla. Lo curioso de estas zonas es que se van a encontrar a varios cientos de nucleótidos de la iniciación de la síntesis. Se plantea que al estar tan lejos, la única manera, ¿sí?, de que pudieran actuar a distancia es por el superenredamiento que sucede en el ADN de las eucariotas. Es decir, al poder plegarse la molécula, como ya habíamos visto en la procariota que se plegaba el ARN mensajero para hacer un tope, bueno, en este caso la molécula de ADN en esos sitios donde se encuentran estas secuencias represoras o activadoras, se pliegan sobre el lugar de la síntesis para indicarle dónde deben de comenzar. Algo que es muy curioso y ustedes lo deben de haber visto ya en el apartado de lípidos, donde se encuentran el colesterol,
que tiene el anillo del ciclopentano peptidofenantreno, tiene la peculiaridad, ¿sí? Como todas las moléculas esteroides, porque poseen este anillo, de adjuntarse al ADN e inducir la síntesis proteica. Bien, de ahí radica, ¿sí? Todos los problemas que puede llegar a tener un paciente que va al gimnasio y consume esteroides. Bien, que tienen hipertrofias de masas musculares, ginecomastia, atrofia genital. Esto es producido por este tipo de moléculas que se adjuntan a estas zonas del ADN, ¿bien? Que serían los enhancers, ¿sí? Y también existen otros factores de regulación, ¿sí? Que estos, ¿sí? Son zonas específicas, ¿sí? En los promotores que pueden estar, como dijimos, corriente arriba, ¿sí? Al 5' con el menos, o corriente abajo al 3' con el más, señalados. Bien, estos se los llama Upstream Regulatory Element. Bien, que estos, ¿sí? También es motivo de otro capítulo de cómo las zonas del ADN, ¿sí? Pueden ser reguladas, es decir, bloqueadas por diferentes proteínas que se unen. Por ejemplo, no sé, eh, el producto, ¿sí? O el sustrato, uno de ellos, de una reacción, pueden llegar a provocar lo que sería la activación aparte de de los factores de transcripción y de las otras proteínas que regulan lo que sería la transcripción del ARN mensajero primario precursor en eucariotas. Bien, bueno, esto ha sido todo lo referido. Les agradezco su atención, espero que les haya servido. Y como siempre les digo, si este video les sirvió, me lo comparten, se suscriben, activan la campanita y no hay nada mejor que compartir el conocimiento con otro compañero, con otro colega, ¿sí? Les mando un saludo grande y que tengan muy, pero muy buenas noches.